¿Realmente se gana 3.000 euros trabajando 4 o 5 horas por día? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy tengo un invitado de lujo, viajero, Pablo de Córdoba. Saludos a todos ahí de Dinamarca. Yo vivo hace 2 años en Dinamarca y el primer año trabajé únicamente en Wolt. Los días más importantes para que ustedes trabajen son los fines de semana. Así que esto es como un punto negativo si ustedes son súper estructurados y quieren tener ese día, el domingo libre, por ejemplo, porque es un día de descanso, o varios de sus amigos salen de fiesta o lo que sea. Claro, incluso no todos eligen esta modalidad de trabajo, entonces vos vas a ir un poco contrario a tus amigos, al resto. Ellos quieren, claro, llega el fin de semana, van a salir, van a juntar, van a hacer algo y vos vas a decir, no, tengo que trabajar porque es justamente el día que la gente ordena más comida. Lo bueno de esto es que uno se puede tomar los días de descanso cuando uno quiera, o trabajar mucho más si es necesario. Si pasa un tiempo muy largo que uno no trabaja, le van a escribir, che, mira, está todo bien. Son meses, así que mucha gente, inclusivemente yo, lo tengo como una segunda o tercera opción, porque pase lo que pase, eligiendo esta modalidad de trabajo, es muy relativo todo y uno termina muchas veces estando en el aire de un día para el otro. Así que esto... Claro, digamos que te salva. De repente no tenés otros trabajos, listo, voy a conectarme en la aplicación, enciendo la aplicación, arranco y ya empiezan a llegar órdenes. Ustedes trabajan cortado, o sea, empiezan a las 10, 11 de la mañana hasta las 1, 2 de la tarde y después arrancan de vuelta a las 4, 5 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche. ¿Y qué pasa con esto? Que mucha gente me ha dicho que si ustedes no son constantes en levantarse temprano o en hacer ciertas actividades, no terminan haciendo nada. Porque si ustedes quisieran ir al gimnasio, por ejemplo, o estudiar algo, se deberían levantar temprano y realizar esa tarea antes. Y después, cuando vienen a descansar, a la siesta, muchas veces se quedan haciendo nada y es como que el día se les pasa. Claro, es que trabajar en Wolt te lleva prácticamente todo el día porque vas a salir por la mañana y por la tarde. Y yo elijo Wolt, bueno, como contaba antes, porque la flexibilidad que tiene el trabajo, de yo elijo cuándo trabajar, de que no tengo un jefe, sería como mi propio jefe realmente. Necesitas esa disciplina también de salir cada día o de incluso salir en los días, en los momentos que está malo, pero también los aprovechas, ¿no? Para hacer ejercicio, estás trabajando y escuchando música, escuchando podcast. Escuchándose a un Guille. Ahí está. Otra de las ventajas para mí es que me tomo las vacaciones cuando quiero, viajo y luego, bueno, vuelvo y continúo pedaleando. Y otra cuestión, en este trabajo necesitas muy poco inglés y realmente eligen esto por simplemente usan el traductor o lo que sea, le muestran la orden así y como que la otra persona tiene que adivinar. Una oportunidad para ustedes, una opción si ustedes no manejan el inglés. Igualmente. No, es importantísimo, sí, es muy importante poder hablar inglés, más en este país que el danés es muy difícil realmente, es muy complicado, no se entiende. No, y hay veces que veo, me he encontrado, yo tampoco soy uno que habla increíble, pero hay veces que tenés situaciones que uno tiene que llamar por teléfono porque no encuentra la dirección o pasa lo que pasa, mínimamente tenés que entender lo que te están diciendo para poder hablarle como indio, pero para que llegue una solución, porque si no perdés un montón de plata. Y tiempo, claro, exactamente. Vas a estar 3 horas ahí con el pedido y sin encontrar al cliente y a dónde está la dirección. Por ahí también Dinamarca tiene esas callecitas así metidas en las que no, como un laberinto, ¿no? Que no te... No. Claro, y hay una cuestión que no entiendo quién fue la persona que designó los números de las calles. Porque vos tenés el número 40 acá y el 42 es como 2 calles más de él. O sea, no tiene mucha lógica la programación de los números. No es que muchas veces no sigue el mismo número después del otro. Tenés que llamar al cliente o en el mismo Google Maps, ni él se ubica. Claro, inglés básico siempre. Siempre, sí. O sea, ¿van a poder trabajar? Sí. Lo vas a utilizar mucho. Pero hay veces que se le va a complicar mucho. Así que un consejo sería que es una buena opción, va a servir, pero van a tener problemas. O sea, no es porque dicen, no te hace falta. Un poco sí. Eso es muy importante para tener. La temporada alta de delivery es en el invierno o los días de lluvia, o sea, los días más feos. Y realmente muchas veces es un sacrificio muy grande. Yo lo estuve haciendo el invierno pasado. Es muy difícil. Muchas veces no sabes cómo calentarte las manos. Llueve muy seguido. Claro, la nieve también se pone peligroso en las calles para andar en la bici o en la moto, los balones. Yo me caí y uno está, por suerte tenés mucha ropa porque va como... Ya te amortigua, ¿no? Te amortigua, sí. Exactamente. Y la ropa de lluvia siempre fija, cobertura para las zapatillas, pantalón de lluvia, campera de lluvia. Hay una cuestión que acá se usa mucho en las bicis eléctricas, pero la autonomía en invierno es mucho más baja.
O sea, la batería dura, pero mucho menos kilómetros que en verano. O sea, yo no soy ingeniero y no le voy a poder dar explicación por qué, pero realmente eso pasa y hay que tenerlo en cuenta, porque uno, si se aleja mucho, yo he vuelto muchas veces a mi casa con 3 kilómetros de autonomía, cuidando la batería, así como diciendo, ay, agarré. A ver, te vuelves a pat. Iré a llegar y acá en Copenhague, y más específicamente en el centro, que sería la zona que ustedes más pedidos pueden tener, hay muchísimas escaleras. Y eso es lo que más te cansa muchas veces. Así que trabajar 8 horas subiendo escaleras, y la mayoría de la gente que pide vive en un cuarto piso. Cuarto, quinto piso, sin ascensor, ojo. Hay una época cuando llegamos que uno está queriendo hacer un poquito está más motivado ahí. Recuerdo llegar a mi casa con las piernas ardiendo por haber subido tantas escaleras, y vos vas con un pedido, que si alguien pidió 8 paquetes de arroz y vos vas con todo eso, con la mochila, hasta el quinto piso. Y vamos directamente a lo que vino a escuchar. ¿Realmente se gana 3.000 euros trabajando 4 o 5 horas por día? Es una mentira lo que te dicen. Sí es cierto que unas horas puedes ganar más, otras horas puedes ganar menos, que los fines de semana seguro van a tener más pedidos. 5 a 4 horas y ganar 3.000 euros, 3.000 euros lo que dicen. Viviendo en una zona que realmente no se hace mucho pedido, porque eso infiere mucho. Realmente es muy importante a dónde vivan, porque eso depende de la cantidad de pedidos que vas a poder hacer. Y si vos vivís en una zona más alejada, Siuhan, realmente ahí no vas a tener tantos pedidos. Si yo vivís en una zona céntrica, Norpro, Veste, bien céntrico, ahí sí vas a tener muchos pedidos. Pero hay que tener en cuenta el tiempo que vos tenés para ir y volver a tu casa. Claro. Es más, muchas veces pasa que yo vivía más alejado y uno termina trabajando en su zona. Claro, yo por ejemplo, yo vivo en Ama y realmente me quedo por esta zona. También está bueno ya conocer los restaurantes, ya conocer las calles. Depende mucho de la rapidez que tenés entre llegar a un restaurante al otro, entre entregar la comida, para volver a tener la mochila libre y poder recibir más. Es algo súper importante. La gran mayoría de las personas, cuando hablan del tema pago, no le descuentan los impuestos, porque acá es súper complejo ese tema y muchas veces vos podés elegir no pagar el impuesto mes a mes, sino cada 6 meses o anual. Y dice, bueno, yo me gané 3.000. Eso es mentira, porque no le están restando el 36%. Te dan un monto que no es el verdadero. Y aparte de eso, en este tipo de trabajo, no se paga vacaciones ni o se te rompió la bici, o sea, lo que sea, y no podés entregar el pedido, no te pagan ese delivery, o sea, esa orden. ¿Y qué sucede? Supongamos que tengan la desgracia que usted se cae, o se quiebren, o pase lo que pase. Encima de haber sucedido eso, no van a cobrar nada y no tienen ningún tipo de seguro. Ustedes tienen la posibilidad de pagar un seguro aparte, pero es como demasiada plata y empezás a hacer las cuentas de decir, ¿realmente me conviene pagar el seguro o me arriesgo en otras palabras? Realmente cuánto vas a ganar depende de muchos factores, de dónde vivís, de los días, del tiempo que hace, porque imagínate, con lluvia va a haber menos gente trabajando, va a haber más gente que pide comida por delivery. En estos videos dicen que aproximadamente ganan 150, 200 por hora y los fines de semana 300. Esto es y no es verdad. La cuestión es posible ganar ese dinero por hora, pero son ¿cuánto? 2, 3 horas durante el día, días específicos. O sea, los números que hemos visto es como que hicieron un promedio de que siempre se ganaba las 5 o 6 horas que trabajan 300 coronas. Y eso, si es puntual, porque los fines de semana existe un bono, paga de 5 a 8 de la noche. No tenés ninguna certeza de que vas a salir cada día, vas a hacer entre 4 a 5 horas, vas a hacer 1.000 coronas por día. Por ejemplo, yo en la mañana salís y tenés 2 o 3 horas buenas en las que podés llegar a hacer 200. Luego, la siguiente hora, haces 50 coronas. Del día, sumás cuántas horas trabajaste y cuánto ganaste. Y realmente sacas un promedio. Y sí, vas a hacer, se podría decir que 150 coronas la hora. Existen otras 2 empresas que son competencia directa con Bolt, Foodora y Just Eat. De la primera realmente no pude encontrar a nadie que me diga cuánto se gana por mes y cómo es la modalidad de trabajo. Pero con Just Eat sí, y paso a comentarles. La paga es de 125 coronas la hora antes de las 6 de la tarde y 135 después. Sí se paga vacaciones y ustedes tienen que avisar su disponibilidad con 6 semanas de anticipación. Este fue otro video de Según Guille. Nos vemos la próxima. Chau, chau.